Bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo estructurar una investigación en contabilidad, partiendo de un problema probablemente tal contable. Es por eso que el objetivo es poder avanzar en esta lógica de investigación que es igual para todas las ciencias sociales, pero vamos a poner énfasis en el tema contable. Lo primero que hay que comentar es este tema de el proceso de investigación, que es distinto de el informe de investigación, el informe de tesis, que ya vamos a ver. El proceso de investigación tiene una serie de características, pasos, que idealmente tienen una secuencia, no necesariamente son secuenciales, porque no significa que una etapa lleve a la otra. Esto es caótico, podemos avanzar, volver a la partida, como un juego ahí de Metrópoli, pero lo importante es ir avanzando en la medida que el investigador se sienta seguro de lo que está haciendo. Entonces, la primera etapa, que es la más difícil, que es la de definir el problema de investigación. Cuando ya tenemos un esbozo, nos vamos a la revisión de literatura. La revisión de literatura es para ver el estado del arte, ver qué se ha publicado, qué se ha investigado más allá de nuestro tema, definir, sondear el marco teórico, conocer las teorías que sustentan la investigación, después realizar las bases de investigación, es decir, el punto de partida, definir las hipótesis, conjeturas o preguntas de investigación, definir la estructura de la investigación propiamente tal, definir qué metodología se va a utilizar, cualitativa, cuantitativa, un multimétodo, el método de investigación, el tipo de investigación que se va a desarrollar, y las herramientas que se van a tomar. Una investigación, estudio de casos, una investigación documental, una investigación método Delphi, etcétera, etcétera. Después se hace propiamente tal investigación, si un trabajo cuantitativo exploratorio con con herramienta estadística, se puede hacer una encuesta a una muestra determinada con un cálculo matemático. Cuando se quiere hacer algo más cualitativo, se quiere hacer una entrevista a ciertos informantes claves, se hace la entrevista propiamente tal, se llegan a los resultados, se analizan los resultados y se concluye. Eso en el mejor de los casos. Vuelvo a insistir, no significa necesariamente que una buena investigación es aquella que va paso a paso. Podemos tener un problema definido, un problema de investigación, realizamos una revisión de literatura, nos damos cuenta que no está bien nuestro problema, volvemos a definir el problema, hacemos la revisión de literatura, hacemos nuestras bases de investigación, determinamos que es una hipótesis, definimos nuestra estructura, nos dimos cuenta que nos faltó definir algo, nos volvemos al inicio, puede ser lo más caótico. Pero si desarrollamos todo este proceso y llegamos a las conclusiones, recién ahí tenemos el proceso de difusión. Y ahí nosotros hacemos el informe un informe de tesis, un ensayo, una monografía, un libro, algo que nos va a ayudar a difundir los resultados que hemos encontrado. Por lo tanto, el informe en la etapa de difusión se hace cuando ya terminamos la investigación. No se hace a la medida que estamos haciendo la investigación. Y siempre yo he comentado que los profesores de metodología presionamos a los alumnos para que vayan haciendo el informe a medida que va avanzando el curso, cual es un terrible error, pero se hace así porque si no los alumnos no avanzan. Es la excusa que siempre se ha dicho. Bueno, comentemos ahora la definición del problema en investigación. ¿Cómo surge esta investigación, este problema de investigación? ¿Cómo se nos ocurre? Puede ser por un proceso una lucubración muy elaborada o algo casi espontáneo. Puede ser un tema de investigación, puede surgir viendo la televisión, leyendo una normativa o, como me pasó a mí, leyendo el diario. Perdonen que le haga publicidad al Mercurio, pero fue ahí donde apareció esta noticia, tengo que mencionarlo. Fue el sábado 11 de julio del año 2020, estando en cuarentena, leyendo el diario de ese día que había llegado, luego de haberlo desinfectado, obviamente, encontré una noticia muy interesante, que es esa que está ahí. Si no alcanzan a leerla,
Aquí tengo el recorte. ¿Qué dice? Voy a leer la parte de arriba. Casi 1.000 millones de dólares. O sea, el presupuesto del puente del Chacao. CEO, o sea, el ejecutivo principal de Itaú, explica la pérdida contable. El CEO de Itaú, Gabriel Moura, encabezó ayer una conferencia con análisis del mercado para explicar, con analistas del mercado, perdón, con analistas del mercado para explicar el perjuicio informado a la Comisión de Mercado Financiero a través de un hecho esencial el jueves de 930 millones de dólares. Bueno, no fue un millón, 930 millones de dólares debido al deterioro del goodwill. Según el representante del Banco de Capitales brasileño, lo informado, comillas, no significa que el banco tuvo una pérdida efectiva, una pérdida económica. No significa eso. No afecta la liquidez, no afecta operacionalmente al banco, no altera los ratios de capital que nosotros tenemos, pero está en el beneficio de limpiar un poco eso, el balance. En esta línea agregó que vemos que hay una diferencia con las expresiones de cuando esto fue constituido en 2016 y que hacemos los testeos para los años, pero en este momento cuando el crecimiento es un poco menor, las tasas un poco menores y nos parece que era un momento adecuado de hacerlo. Quizás este caballero era brasileño, no se le entiende nada lo que dice, con todo respeto por los brasileños que viven en Chile. ¿Qué es lo que está diciendo este señor? Lo que pasó es que en el año 2016 se hizo algo, seguramente una fusión, se compró una empresa a un valor mucho más alto de lo que valía la empresa que se compró y por eso se generó una diferencia, un mayor valor, un menor valor, como se decía antiguamente, que se tiene que retrasar por los activos no monetarios y si no son suficientes esos activos no monetarios, queda una cuenta intangible que según la normativa contable no se amortiza, sino que se le aplica deterioro y se queda ahí en el activo. Y se aplica deterioro, que lo que es el deterioro es cuando lo que yo invertí en eso, porque es un activo, estoy comprando más caro una empresa que valía menos. ¿Por qué? Porque habían activos ocultos metidos ahí y que me interesa valorizarlo, la empresa que compró le interesa pagar ese activo oculto, por eso que invierte más, gasta más dinero y lo que recibe contablemente es menor. Y eso queda ahí como un activo. Pero ese es lo que yo invertí y que supone que esa inversión me va a generar una utilidad futura. El deterioro, ¿qué es lo que es? Tomar el valor que se desembolsó y se compara con el valor actual de todos los flujos. Me salió la mano, no tan allá. De todos los flujos futuros que va a generar esta inversión, se traen en la fecha actual, descontados a una tasa de interés determinada, y se compara el valor actual de los flujos futuros de este activo con el costo actual. Si este valor actual es más chico que lo que yo invertí, esta diferencia es un deterioro. Es decir, lo que yo invertí no me está reflejando el valor actual de los flujos futuros que yo espero recibir por esta inversión. Eso en el fondo se llama deterioro. Y lo van revisando de acuerdo a ciertas condiciones del mercado, se van estableciendo si hay algunas variaciones de tasas de interés, expectativas de mercado. Ahora como está todo deprimido, lo que invirtieron inicialmente no le está dando la rentabilidad que ellos esperaban, por eso se le aplica deterioro. Y eso significó 930 millones de dólares. Vuelvo a insistir, casi un puente al Chacao, para que vean lo que ganan estas empresas, y que se llevó a pérdida, disminuyó la utilidad en 930 millones de dólares. Y aún así parece, no he visto los estados contables de este banco, parece que todavía tiene utilidad. Bueno, comentario aparte. Bueno, la cuestión es que la contabilidad, según los principios normas generalmente aceptados, que son la doctrina, y que la contabilidad normativa hoy en día en Chile son las IFRS, se establece, no me piden que diga cuál es la IFRS que se aplica, no me acuerdo, se me olvidó ya, eh, establece que cuando hay estas inversiones, estos desembolsos por activos intangibles, hay que calcular este deterioro, este goodwill, este fondo de comercio, como dicen los españoles,
menor valor de inversiones, como decía la antigua norma de carácter general, la circular 239 de la Superintendencia de Valores Seguros, se me cayó el carnet, y eso se aplica a este deterioro. Eso lo norma la contabilidad. Y la contabilidad informa una pérdida por un hecho económico que reduce la utilidad. Entonces el CEO explica una política contable que disminuyó la utilidad y los inversionistas se pusieron nerviosos y le exigieron que diera explicaciones cómo era posible que la empresa perdiera 930 millones de dólares. Lo que dice acá el inversionista dice, no significa que el banco tuvo una pérdida efectiva. Entonces, ¿qué es lo que tuvo? Es una pérdida económica. ¿Y lo económico no es efectivo? No es un efectivo en liquidez, sigue teniendo caja el banco. Pero el problema es que yo reparto dividendos según la utilidad, que considera esas cosas. Entonces son señales que manda la contabilidad de información que los inversionistas tienen que tomar. Entonces ahí está el CEO mostrando que no, si la cuestión está bien, aunque hayamos tenido esta pérdida. Pero la contabilidad norma que se tienen que establecer esos criterios. Y esos criterios son para cómo se expone la información económica y financiera de la entidad. Y es para que los tomadores de decisiones toman decisiones sobre eso. Entonces surge la gran pregunta. ¿Es relevante esa información para la toma de decisiones? Y ahí es donde nos queda la pregunta de investigación, porque este hecho económico que se reflejó de esa manera realmente aporta la información que necesitan los tomadores de decisiones. ¿Es relevante o no? Nos surge la duda. Y eso es lo que en el fondo tenemos que dilucidar. Y hacemos una investigación de eso. Nuestro problema va a ser eso, intuitivamente. Tenemos que afinar un poquitito el problema de investigación. Pero ahí hay un tema de investigación importante de contabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa crea, se emite, confecciona la contabilidad. Siempre la contabilidad se vincula con máquinas sumadoras. Bueno, no encontré un icono más bonito. Entonces la contabilidad entrega información. ¿Y esa información para quién es? Según una concepción de la contabilidad, que hay varias concepciones del objeto de la contabilidad, pero quedémonos con esta, que la contabilidad entrega información para los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Los proveedores están interesados en ver si su cliente es viable, va a tener liquidez para pagar sus deudas, por lo tanto le piden los estados contables para poder opinar y darle crédito. Para los accionistas, para los ejecutivos que tienen que ver cómo va la empresa, porque tienen que rendir a quién, a los trabajadores, que también los trabajadores pueden estar preocupados, un sindicato poderoso quiere ver cómo está la empresa para ver cómo van ahí con la utilidad, y los inversionistas, perdón, los inversionistas, es decir, el mercado. Las empresas, las sociedades anónimas abiertas, son entidades públicas que ofrecen sus productos al público, valga la redundancia, sus activos, sus acciones, y los inversionistas están interesados de conocer cómo está la empresa porque de esa manera ellos van a invertir o no van a invertir en esa compañía. Por lo tanto, la contabilidad entrega información para todos esos tomadores de decisiones. Pero hoy en día existe la normativa que viene del International Financial Reporting Standard, del IASB de Inglaterra, donde es un conjunto de normas, es la contabilidad con minúscula, como dice Ricardo Palen, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es un conjunto de normas que materializan la aplicación con un estilo de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Nunca acepten los profesores de contabilidad, algunos que todavía no entienden la situación, que dicen que los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, se derogaron porque se terminaron los boletines técnicos. Eso es la tontera más grande que se puede decir. Las IFRS son un conjunto de normas que regulan cómo se hace el ejercicio profesional con un perfil para los inversionistas, para el mercado de capitales, para todo, esa es una foto antigua en todo caso, todos esos
punteros que están ahí la rueda de Nueva York, esa foto de Nueva York, eh, toman decisiones de acuerdo a cómo se están rematando las acciones de unas acciones. La normativa contable que viene del IASB tiene un criterio para que todas las empresas comulguen con los mismos principios de cómo tienen que revelar su información, y uno de esos principios es que tienen que generar goodwill. Entonces, las IFRS son normativas, IFRS, no RS, IFRS, porque es una R, son normas contables que entregan información para los tomadores de decisiones que tienen nombre y apellido. Es el mercado de capitales, son los inversionistas. Entonces, la contabilidad, según esta normativa contable, establece que se emiten los estados contables para un tomador de decisiones muy particular, que son los agentes que participan en el mercado de capitales, es decir, los inversionistas. Pero los inversionistas que participan en el mercado de capitales, en la bolsa de valores, lo hacen a través de otros agentes. Por ejemplo, los corredores de bolsa. Ellos son los que intermedian, los que venden y compran acciones, y ellos son unos tomadores de decisiones muy importantes porque asesoran a los inversionistas. Nuestra investigación la podríamos enfocar en evaluar si la normativa de que establece el goodwill y que genera complicaciones como lo que hemos mencionado en esta noticia, es relevante para los inversionistas. ¿Vamos a poder acceder a todos los inversionistas que interactúan en la bolsa de valores? No, mejor no. Además que ellos podrían tener algún sesgo o un desconocimiento y no valorar la contabilidad. Preguntémosles a sus representantes, a las personas que intermedian con ellos, a los corredores de bolsa. Y de esa manera el universo a quien les vamos a preguntar se nos achica. Esa decisión la toma el inversionista, el investigador. El investigador va a determinar si recurre a esta estrategia que estoy elaborando yo en este momento, de no acceder a los inversionistas, no al inversionista que tiene ahorros y va al mercado de capital y quiere jugar, o que es una gran sociedad de inversiones. Pensemos un inversionista institucional como las AFP, tan, eh, tan manoseado hoy el tema, tan atacadas, pero ellos se meten en el mercado de capital y le dan dinamismo a las compañías de seguro, los bancos, todas esas instituciones grandes, inversionistas institucionales, que invierten en el mercado de capitales. Lo hacen a través de sus operadores y a través, obligatoriamente, por los corredores. Pero no vamos a acceder a esos actores, vamos a acceder a los corredores. ¿Y quién determinó eso? Yo como investigador. Y el investigador es soberano de estructurar su investigación como quiera. Obviamente que expone a evaluar se lo podrá cuestionar en la medida que su metodología haya tenido alguna deficiencia. Pero si la metodología ha estado coherente, no tendría ningún problema. Por lo tanto, nuestra estrategia para elaborar este problema, esta investigación del problema que ya mencioné, si acaso la información contable que genera cosas tan dramáticas como esta, amiga cámara, ¿dónde estás? Como esta, es importante para los tomadores de decisiones. Les vamos a preguntar a los tomadores de decisiones, ¿y quiénes son ellos? Los inversionistas. Pero no les voy a preguntar a los inversionistas, les voy a preguntar a los corredores. Y para saber quiénes son los corredores, vamos a recurrir a la página web de la Comisión de Mercados Financieros, donde dice quiénes son los corredores. Son intermediarios de valores que actúan como miembros de una bolsa de valores, que son los accionistas, los dueños de la bolsa de valores, y pueden intermediar acciones y cualquier otro tipo. Y ahí aparece una lista, que ahí tenemos la lista, y de esas corredoras vamos a seleccionar algunas para entrevistarlos o encuestarlos. Puedo encuestarlos a todos, puedo entrevistarlos a todos, o puedo seleccionar algunos de acuerdo a cierta metodología, cierta forma de acceder. Puede ser por conveniencia, puede ser a través de un muestreo estadístico, etc. Y ahí empieza un tema. Ya tengo más o menos definido a quién le voy a sacar la información, sobre qué objeto voy a ver. Mi tema de investigación es ver si la contabilidad da información importante para la toma de decisiones. Y le voy a preguntar a quién, a los corredores, porque definí yo que ellos son la voz, lo representativo de los tomadores de decisiones que a mí me importan. Y voy a acceder a ellos a través de una metodología. Y ahí yo tengo que empezar a pensar algo.
¿Voy a tener un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo? Y ahí viene la estructura de la investigación. Yo quiero evaluar esta realidad. Mi realidad es la apreciación que tienen los corredores, ya no son todos los inversionistas, sino son los corredores de valores. Y ese es mi universo de corredores. ¿Cómo voy a acceder a ellos? ¿Y cómo me voy a acercar a ellos? ¿Me voy a acercar a través de una metodología cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa es aquella que asume la realidad como algo predecible, medible, mensurable numéricamente. En cambio, la realidad, el paradigma cualitativo, considera la realidad como algo que se puede describir, se puede interpretar, no me interesa la proyección y tiene ciertos atributos sobre los cuales yo puedo acercarme a ellos a través de la descripción de esos atributos. Y al describir y al conocer, al interpretar esos atributos, voy a poder tener una concepción de esa realidad. Voy a poder conocer esa realidad. No olviden que el conocimiento se logra, siguiendo a Johannes Gessen, cuando a través de la fenomenología del conocimiento tenemos el sujeto, que es aquel que conoce del objeto. Aquí el sujeto que va a conocer va a ser el investigador. Y el objeto que voy a conocer es la apreciación, la valorización, el interés que tiene este tomador de decisiones llamado corredor de la información contable. Y especialmente es con este tipo de revelaciones que obliga a una empresa a llevar a pérdida 930 millones de dólares. Ese es mi problema de investigación. Ya lo acoté, si se dan cuenta, ya lo acoté a algo bien específico. No estoy hablando de todos los fenómenos contables y económicos que refleja la contabilidad general, sino algo muy puntual y que está ilustrado por esto. Yo me voy a basar en este caso para evaluar la eficiencia de la normativa contable para revelar estos hechos económicos, en este caso puntual. Pero ya esto va a ser casi anecdótico, porque sobre eso voy a exigir las preguntas de mis tomadores de decisiones para conocer su opinión sobre esto, y sobre esa opinión voy a extrapolar después hacia la contabilidad en general toda su eficiencia. Para lograr ese objeto, yo, sujeto, voy a conocer de la opinión. Mi objeto es la opinión, no el corredor en sí, sino la opinión que ellos tienen de este tipo de revelaciones. Y voy a conocer ese objeto, que vuelvo a insistir en la opinión de esos corredores, y la voy a conocer cuando yo haga en mi interior una imagen de ese conocimiento. Cuando yo tenga ese conocimiento, esa opinión de ellos, la pueda tomar y meter en mi cabeza y después yo la pueda explicar, la pueda difundir, la pueda expresar, revelar, exponer. Y esa imagen que voy a hacer en mi cabeza de la opinión de los corredores, que es mi objeto de investigación, la voy a internalizar de acuerdo a mi concepción de esa realidad. Mi concepción que va a ser cualitativa o cuantitativa. O sea, cuantitativa o cualitativa. Y esa parte es, o sea, ese criterio, ese paradigma, es mi forma de ver esa realidad, mi forma de ver ese conocimiento que tienen estos corredores. ¿Puedo hacer una mezcla de los dos que sea un multimétodo? Sí, puedo hacerlo. Yo lo defino como investigador, siempre y cuando yo considere que es el mejor camino para conocer, hacer esta imagen en mi cabeza. ¿Qué significa un multimétodo? Que mezclo las herramientas cuantitativas, cualitativas, cuantitativas, que ese conocimiento lo puedo numeralizar, cualitativa, que ese conocimiento que tienen los corredores, esa impresión, puedo describir a través de sus atributos. Y este cuadro es fundamental para seguir elaborando mi investigación. Cuando yo estructuro mi investigación, en esa etapa de estructura de la investigación, hay 3 puntos importantes: la metodología, el método y la herramienta. La metodología, esto es lo que yo les planteo. Ya habiendo definido qué metodología voy a utilizar, paso al método. ¿Qué tipo de investigación voy a realizar?
exploratoria, explicativa, descriptiva, correlacional, que es lo más típico que yo he visto en los autores. Aunque hay algunos autores, como Hernández, Fernández y Bautista, el clásico libro latinoamericano de metodología, que dice que estos 4 tipos de investigación solo se ocupan en metodología cuantitativa. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Esto también puede ser cualitativo. Por lo tanto, yo puedo hacer una investigación cualitativa exploratoria, cualitativa explicativa, cualitativa descriptiva. Correlacional me queda un poco forzado, porque yo voy a describir los atributos de mi objeto de un punto de vista cualitativo, pero la investigación correlacional lo que hace es determinar no la existencia de los atributos, sino que esos atributos tienen influencia una y otra, hay una correlación. Por lo tanto, esos atributos ya no son atributos, son variables porque van variando, van modificándose. Y cuando yo determino que una cosa influye en la otra, hay una correlación. Por lo tanto, esa forma de correlación es mucho más cómoda en un enfoque cuantitativo, a través de un enfoque estadístico que determina numéricamente cómo una variable se mueve 2 y genera 3 en la otra variable. Por lo tanto, creo que es el único caso en el cual un método está más subyugado, más vinculado a un tipo de paradigma en particular. Habiendo definido ya el método, voy a ver la herramienta, cuál es el instrumento que voy a tomar para ejercer y conocer este objeto que yo estoy analizando. Y pueden ser distintos. Hay herramientas que son esencialmente cuantitativas. El método estadístico, obviamente. Las entrevistas en profundidad son cualitativas porque yo defino un informante clave y de él le saco información. El método Delphi también porque construye una realidad. El estudio de casos, muchos autores y gente me ha criticado este esquema porque dice que el estudio de casos es un tipo de investigación. El estudio de casos es una herramienta. Ahora, no es una herramienta que se satisfaga por sí sola, porque yo concentro mi investigación en una empresa en particular que tiene características tan potentes que se pueden replicar en el resto de la realidad. Pero cuando yo analizo, me acerco a esta investigación, tengo que tener una herramienta anexa. Porque ¿cómo me voy a acercar a esta empresa? A través de un estudio de caso, bueno, estudio de caso, un análisis matemático, un análisis financiero, un análisis, un método Delphi de esta empresa nomás. Por lo tanto, el estudio de caso es una herramienta muy particular que en sí no es una herramienta. Necesito una herramienta anexa para aplicarla a esta empresa. Por lo tanto, es una herramienta bastante particular, que no se satisface por sí sola. Después vamos a hablar específicamente de herramientas de investigación y me voy a referir a mi estudio de casos en otro video. Pero ahora dejémoslos ahí nomás. Vamos a nuestro método de investigación. Tenemos ya definido nuestro objeto, que no son esos punteros que están ahí, esos trabajadores de las corredoras, sino que la opinión que ellos tienen de la revelación contable, específicamente de esto que ya hemos mencionado. Por lo tanto, el investigador que somos nosotros, tenemos que acercarnos a él. Y vuelvo a insistir, vamos a definir un método cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo, insisto, es cuando yo logro hacer lo que está ahí, definir una variable dependiente y una variable independiente, donde yo muevo una, o al revés, yo muevo una y la otra se afecta. ¿Cuáles son esas variables? No sé, pues hay que ver y hay que conocer el tema. Hay variables que influyen y que nos damos cuenta que están presentes en nuestro objeto de investigación porque la literatura así lo dice. Hay estudios que demuestran que una cosa influye en otra. Si vemos que hay papers que establecen que una variable influye en otra y nos damos cuenta que esas variables están presentes en nuestro objeto de investigación, que en este caso, vuelvo a insistir, es la opinión de los corredores, de acuerdo a la revelación contable, específicamente de este tema que ya hemos comentado. Se me está rompiendo el artículo, se me está rompiendo el objeto de investigación, hay que tener cuidado. Hay que tener, puedo basarme en la literatura para demostrar que existe esa correlación. El enfoque cualitativo no le interesa que exista esa correlación, sino que hay 1, 2, 3, 4,
Ahora, no significa que vayan en secuencia, sino hay un atributo 1 porque le pongo número 1, hay un atributo 2 porque le pongo atributo 2, 3, 4. Puede ser atributo A, B, C, atributo rojo, verde, negro. Ahí yo le bautizo el atributo como yo quiera o como se encuentre. Entonces están esos atributos que yo los voy a describir. ¿Cómo se determina esos atributos? Con la herramienta que haya determinado. Que es diversa, son diversas herramientas cualitativas. Lo malo del tema, que como esto aquí en la parte cualitativa no está tan estructurado, no es tan cuadrado, hay personas que consideran que es necesario utilizar una herramienta computacional para realizar esto. Cuento como anécdota, ya casi como pelambre realmente, una vez una colega me dijo, tú Germán, que te gustan tanto los métodos cualitativos, ¿con qué programas estás trabajando? Seguramente me estaba pidiendo que yo le explicara que ocupara el Atlas T, que es el más clásico. Pero el Atlas T, hay otros que son más simpáticos desde el punto de vista cualitativo. En vivo hay uno, que es más que nada una base de datos que tiene distintas, es una herramienta, un paquete integrado, que tiene posibilidad de tener, se pueden archivar distintas herramientas, grabaciones, videos, cuadros, textos, pero más que nada es como una carpeta. En cambio, el Atlas T es una herramienta que lo que hace es buscar textos, palabras en varios textos. Se ocupa mucho en investigación documental, periodística, donde quiero ver qué es lo que se ha publicado, cómo se ha tratado un tema en los últimos días o un periodo. Se pescan un montón de textos, artículos se meten en este programa y se empiezan a hacer algunos cruces. La palabra, no sé, corrupción, por ejemplo, está en el título o en la bajada. Voy programando y el programa empieza a analizar todos los textos y me arroja información que lo presenta muy bonito, unos cuadros tridimensionales, etcétera. ¿Cuántas veces se repitió en el texto, en el título? ¿Cuántas veces la bajada de la noticia? Tanto en el cuerpo, en el final. Toda esa información me la entrega. Pero es una herramienta. No porque la herramienta, o sea, muchas personas cuestionan el diseño de la investigación porque la herramienta no les gustó. Si no hago investigación en Atlas T, no eres cualitativo. No, es una mala evaluación. Pero presento el Atlas T como una herramienta, que es una herramienta para poder recoger datos. Solamente es eso. Algunos exacerban demasiado la importancia de eso. Bueno, pero ¿cómo me voy a acercar a estos atributos de los corredores? ¿Cómo defino los atributos? Quizás yo tengo una experiencia y me permita conocerlo porque tengo bastante conocimiento contable y puedo definirlo. Pero si soy nuevo en los temas contables, tengo que realizar mi revisión de literatura, ver qué es lo que se ha estado estableciendo, qué es lo que se ha estado pensando de estos temas. Y voy a recurrir a hacer una revisión de literatura a través de las bases de datos que hay, que todas las bibliotecas tienen acceso a estas bases de datos. Muchas son pagadas, otras son libres, y ahí ustedes pueden buscar papers que salen de otras investigaciones que han hecho. Ojo con esos papers que a veces solamente son encuestas y son datos de encuestas que en realidad no desarrollan doctrina. Y en el tema que nosotros estamos viendo de la revelación, la importancia de la revelación o la forma como la contabilidad normativa refleja la imagen fiel de los hechos económicos, es muy importante y es posible encontrar mucha información de eso en la doctrina contable. Como establecía don Mario Biondi, profesor de la Universidad de Buenos Aires, existe una doctrina contable o una teoría doctrinaria, que es la opinión de los autores, y existe una doctrina normativa, que es las normativas, las resoluciones técnicas argentinas, los antiguos boletines técnicos chilenos y las IFRS. Pero a nivel de doctrina, existe en contabilidad, que ustedes no lo crean, varios autores. Lo que pasa es que en Chile no se ven esos libros. Don Jorge Túa, ahí tenemos este destacado profesor, que no tiene muchos libros, muchos artículos publicados en revistas indexadas, no ha hecho grandes trabajos cuantitativos, pero sí ha desarrollado mucho la doctrina contable, la reflexión contable, que es súper importante. Tiene un paper que es fácilmente encontrable, Evolución del concepto de contabilidad a través de sus definiciones. Y eso les permite un mapeo de todas las escuelas y el concepto de contabilidad y la doctrina contable. En el tema de
En el tema de las escuelas, él plantea que es posible agrupar todo este conjunto de pensadores a través, de acuerdo a su vinculación con la realidad, la utilidad al servicio de la toma de decisiones, su condición de deber de la entidad económica a consecuencia de su responsabilidad social y su carácter en la disciplina y las formalidades. O sea, hay distintos autores que los puede clasificar en distintos grupos. Si ustedes leen ese paper, o esos papers, porque tiene dos que tratan la misma materia pero en distintos puntos de vista, se van a dar cuenta que hay varios autores. Ahora, el autor clásico de la contabilidad es Lucas Pacioli. Oye, profe, pero ¿dónde voy a conseguir el libro de Lucas Pacioli? Bueno, ahí está, y aquí está, aquí lo tengo, se los presto. Este libro lo editó el Colegio de Contadores Públicos de México, o sea, el colegio publica libros de Pacioli, consiguieron el libro italiano y lo tradujeron y hermosamente ilustrado. Bueno, está chico y el monito. ¿Ah? Entonces, y ahí habla, es un estudio esto del libro de Pacioli y habla de cómo era cómo miraba la contabilidad de este autor. Y ahí aparecen algunos explicación del debe haber, el concepto debe haber, que en realidad es un enunciado. Y es como la base de la literatura de la doctrina contable. De igualdad alimentario, todas esas cosas. Bueno, algo un poquito más moderno, tenemos otros autores clásicos. Robert Anthony, con su libro Contabilidad en la Administración de Empresas. Otros libros no tan doctrinarios, pero sí descriptivos. Libro Contabilidad 1, Contabilidad 2, creo que esta es la primera edición. Este está en escudos, de don Julio Bosch y don Luis Vargas. Julio Bosch y don Julio Bosch Busquet y Luis Vargas Valdivia, profesores de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Técnica del Estado. Y como les digo, este libro, que era de mi padre, es del año bastante antiguo. No me acuerdo qué año es. Las hojitas ya están media secas. Pero esto es como un punto de partida. O sea, no les digo que lean ese, pues lean las versiones más... ¡Ay! Hay otras ediciones, más modernas, igual no tan modernas porque esta fue la que yo estudié, fines del siglo pasado, pero hay literatura, hay autores. Estos clásicos chilenos, que en realidad no es mucha doctrina la que desarrollan, pero Luis Vargas Valdivia tiene hartos libros, tiene un libro de activo fijo bien interesante. No lo tengo acá, lo tengo en la universidad. Pero es bien interesante ese aporte que hacen estos autores, que es bueno leerlo como doctrina. Y existe la contabilidad hoy día para distintos lados, incluso para la contabilidad social ambiental. En ese libro que está ahí, que es difícil de encontrar, lecturas sobre elementos de discurso contable, que es una recompilación de varios libros de contabilidad ambiental de la profesora Norma Geva, que está ahí de la Universidad Nacional de La Plata, y ahí estoy yo para sacarme una foto con ella, para ilustrar mejor o sea, para demostrar que estoy muy comprometido con este tema. Ahí tenemos la autora. Esos papers yo creo que están en la internet, es fácil encontrarlo, pero hay un montón de reflexiones respecto al enfoque contable para la auditoría ambiental. O sea, doctrina que escapa de la normativa contable. Tenemos también autores como don Ross Watt y don Gerald Zimmerman, Watt y Zimmerman, con su Positive Accounting Theory, la PAT, que es también doctrina contable. Lo malo es que ellos ven a la contabilidad, el estudio contable, sobre la base del análisis de lo que hacen los contadores, es decir, cómo se revelan las políticas contables en los estados contables y cómo el mercado valora esas políticas contables. O sea, hay teoría, ¿ya? Hay autores de teoría, y ellos plantean eso que se desarrolla y ellos establecen que es posible hacer investigación en contabilidad
analizando cómo el precio de las acciones reacciona ante fenómenos. Por ejemplo, en este caso, cómo el mercado reaccionó ante esto, ante esta noticia, ante la aplicación de esta política contable, si subieron o bajaron las acciones de Itaú. Hay otros más, don Richard Matesich, maravilloso autor de varios libros, Realidad y contabilidad, o sea, él ya se va a la filosofía. ¿Qué es la realidad desde el punto de vista contable? Instrumento de investigación y sistematización de la metodología en contabilidad. 200 años de investigaciones contables. Y que el único libro en español que encontré, lo encontré en Argentina, no lo encontré acá, bueno, en realidad me lo regalaron, Contabilidad y métodos analíticos. También bastante interesante, de reflexiones de cómo la contabilidad refleja estos hechos. ¿Por qué la contabilidad llega a conceptualizar que existen activos ocultos y hay que aplicarle deterioro? Ahí está la aplicación. Bueno, más clásicos. Don William Patton, con su célebre libro Manual del Contador del año 60, 50. Está por ahí, mi biblioteca. Otros clásicos, Don Finner y Miller. Ellos tienen la enciclopedia contable, donde reflexionan cómo se tienen que reflejar los hechos económicos de una serie de partidas. Y que es la base para llegar a lucubrar después de que hay activos ocultos que permiten aplicar un deterioro. O sea, de este papelito que ya está medio roto aquí de un día domingo, día sábado, podemos hacer una investigación de esa reflexión. Bueno, habiendo realizado todo ese camino, podemos llevar a cabo nuestra investigación. Hasta el momento les planteo la definición del problema, la revisión de literatura. Ustedes pueden ver que pueden sacar distintos temas para conceptualizar, para definir la teoría que sustenta esto, definen su forma de acercar estos objetivos. Este objeto de investigación, que en este caso va a ser la opinión de los corredores, ustedes podrían utilizar otra forma, otro objeto de investigación, que pueden ser, por ejemplo, los auditores. Los auditores son agentes importantes que dan fe en el mercado de capitales, por lo tanto ellos validan la información por la cual se toman decisiones a través de la contabilidad. Podrían entrevistar a socios de empresas auditoras o gerentes o senior que son de gerente para arriba, yo diría, más que nada, algún tipo de reflexión y evaluar si este tipo de información es importante o no. Ustedes pueden ver ahí si los que validan la información están aptos para ver si este tipo de hechos económicos son importantes o no. Pues si tienen acceso a inversionistas, genial, también, van cambiando. Por lo tanto, la misma noticia puede permitir varias investigaciones distintas porque van enfocando de manera distinta a los tomadores de decisiones. Y es más, podrían hacer sinergia con equipos de investigadores. Unos analizan algunas corredoras, otros otras. Por lo tanto, da tiempo, da posibilidades de muchas investigaciones bastante interesantes. Y de ahí viene, obviamente, el proceso de difusión y de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer. Bueno, esa es la idea. Por la atención prestada, muchas gracias. Investigación contable. Y esto continúa. Ahí están los créditos donde saqué las imágenes. Que les vaya muy bien, espero verlos en otro video. Si les gustó, denle like.